RNC presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. De la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Bueno, pues diputadas y diputados analizaron este martes las cuentas públicas correspondientes al año fiscal 2022, repito, de 8 municipios, los primeros 8. De 18, se aprobaron 4 y se desaprobaron otros 4. Aprobaron la cuenta pública de los municipios de Elota, Angostura, Guasave y Salvador Alvarado. Se reprobaron las cuentas del Fuerte, Cozalá, Mocorito y Rosario. En el caso del Fuerte se desaprobó su cuenta pública por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago por 19,318,000 pesos y 8,705,000 pesos respectivamente. De igual manera se privilegió el procedimiento de adjudicación directa para la contratación de obra pública, ya que el 98.08% fue bajo ese esquema. Se registró un gasto de 1,983,000 pesos en asesorías y consultoría fiscal para la prestación de servicios profesionales, para el correcto cumplimiento del timbrado de nómina, así como el análisis y corrección de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, pero se emitieron las evidencias justificativas. En el caso de Cozalá, se desaprobó su cuenta pública por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago por 33,878,000 pesos y 2,433,000 pesos respectivamente, y por adjudicar de manera directa el 100% de las obras. En 2022 se registró un endeudamiento de 46,8 millones de pesos en Cozalá, lo cual representó un incremento del 44,1% con respecto al 2021. El municipio se colocó en la posición número 8 en relación con los demás municipios, entre otras causas. En Mocorito se tienen 21 pliegos de observaciones por 9,455,000 pesos, solo 5 fueron solventados por 4 millones de pesos. Respecto al municipio del Rosario, se registraron pasivos sin fuente de pago, escuchen ustedes, en Rosario, por 31 millones de pesos. También adjudicación directa del 83% de las obras. En esta misma sesión, diputadas y diputados dieron lectura a dictámenes de cuentas públicas de otros 5 municipios y los entes estatales, municipales, autónomos y fideicomisos. También, pues ayer hubo dictámenes para Culiacán y Mazatlán. Hubo ahí cierta polémica porque pues, la cuenta pública 2022 se dividió en 2 alcaldes en cada municipio, el actual y el anterior, y por lo pronto, pues estos dictámenes de cuentas públicas todavía no se han votado, pues van en sentido aprobatorio. Veremos qué dice el Pleno del Congreso del Estado. Hoy también la CEAIP informó que el Fuerte, Concordia, Rosario, Sinaloa y San Ignacio están reprobados en materia de transparencia. Ahora sí que se les juntan a algunos municipios las observaciones, y el que levantó bandera blanca fue el alcalde de Guasave, Martín Ahumada. Dijo que le estupían solicitudes. En Guasave contabilizaron más de 1,000 solicitudes de acceso a la información, y por primera vez en los últimos años Guasave tiene una cuenta aprobada, por cierto. Se destacó en los dictámenes. Javier. Mira, no sé cuántos años. El asunto aquí de las cuentas públicas, yo creo que el que más mal sale es del municipio del Fuerte, porque además algunos municipios hicieron préstamos a juntas de agua potable y que no recuperaron estos préstamos, lo cual también es una irregularidad, y la mayoría de los municipios cuyas cuentas públicas no fueron aprobadas tienen que la adjudicación de las obras es en forma directa. El que menos tiene 85%, y ellos no llegaron al 100%, casi al 100% de la adjudicación de obras. Pero también tienen pasivos sin fuente de pago, que ese es otro de los asuntos que se está viendo. O sea, deudas. De deudas que no tienen cómo pagar. Que no tienen cómo pagarse, efectivamente. Y bueno, este asunto de lo que sí llama la atención, este asunto de Mazatlán y asunto de Culiacán, es que en Mazatlán lo que habían encontrado es que la nómina había crecido más de un 300%. Todavía está observado, me lo decía en la mañana Ricardo Madrid, el tema del aumento de la nómina. Es un aumento a la nómina. El problema ahí con la nómina es que no había una justificación. Incluso la Comisión de Fiscalización había propuesto que se le hiciera una auditoría especial al año fiscal 2022. Uh-huh. Totalmente los
los meses correspondientes, no es la que le corresponde al anterior alcalde, sino todo el año completo, y ahí fincar responsabilidades en cada uno de ellos. Aunque habrá que decirlo que en este tema de Mazatlán el alcalde ha salido a dar una explicación por qué el tema de la nómina. Él argumenta de que no se aumentó el número de trabajadores, sino que se cambió de renglón o de rublo a los jubilados y pensionados, y que eso ha generado una percepción que no corresponde a la realidad. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización tiene otros datos, pero sí no se sabe si ya solicitaron oficialmente que se le haga una auditoría especial a este tema de la nómina. También en Culiacán habían encontrado una serie... es tan elevado, debería, ¿no? Una serie, son un 300% que creció la nómina. En Culiacán también habían encontrado ciertas irregularidades en el manejo de los recursos, también con problemas de pasivos sin fuente. Sin embargo, parece ser que ahí ya hubo un cambio de criterios y es donde entró la duda y hay una polémica. Sí quieren ayudar a algunos alcaldes, porque a unos sí y a otros no. Esto se tendrá que resolver en el Pleno tendrá que determinar qué son las acciones y con lo que se tiene que hacer, pero esto es lo que ha estado trabajando la Auditoría Superior del Estado. Pero el fuerte es el que ha salido más mal de todos, porque tiene problemas no solamente de pasivos sin fuente de financiamiento, sino también parece ser que se tiene un problema del pago que se hizo a una empresa por asesoría fiscal, cuyos recursos corresponden a un laudo que había dado el Tribunal de Administración para pagar a un trabajador de una demanda. Tribunal de Justicia Administrativa. Que había dado un laudo a un trabajador, y en lugar de usar esos recursos para cubrieron de parte de la nómina o del gasto corriente estos gastos para una empresa de asesoría en cuestiones fiscales. Así es. Me dicen que viene otro paquete de cuentas de los que vienen aprobados son AOME, nos dicen también. Milton. Bueno, siempre que tratamos temas de ayuntamientos, Francisco hace la pregunta, bueno, ¿qué tienen los ayuntamientos? ¿Por qué se pelean tanto si están quebrados? Bueno, Francisco, aquí en esta parte, en estas auditorías, podemos ver que tienen adjudicaciones directas, pasivos sin fuentes de pago, nóminas, o sea, digo, son conceptos que pueden darnos a entender el por qué la clase política anda sobre buscar cómo lograr tener el control de un ayuntamiento. Entonces, vemos, por ejemplo, ya ahorita que estamos entrando en la etapa del proceso electoral local que ya va a empezar, y pues bueno, Elota, Angostura, Guasave y Salvador Alvarado está sacando buenas cuentas. Entonces, hasta ahí, esos alcaldes pudieran entrar al margen de la reelección. ¿Por qué? Porque están entregando buenas cuentas, aunque es del 2022, aún así, pues te refleja que han estado haciendo bien las cosas. Pero te vas a otros municipios como El Fuerte, Cozalá, Mocorito y Rosario. Bueno, Mocorito es la tercera administración que es gobernada por un matrimonio. Entonces, ¿cómo le ha ido en las cuentas públicas a Mocorito en los últimos, ¿qué te gustan? 7 años. O sea, Mocorito, Latenas de Sinaloa, o sea, todo un lugar, pero está gobernada por un grupo. Y ese grupo, pues, habría que preguntarle a los mocoritenses si está haciendo buen trabajo. Cozalá, con todo y que la alcaldesa se pasa del PAS, se pasa a Morena, pues ve cómo le ha ido. O sea, adjudicación directa casi al 100%, si no es que el 100%. El Fuerte, pues don Gildardo, yo creo que la situación de estar rotando tanto personal y de tener por lo menos, tengo entendido, 3 tesoreros, ahí le está cobrando, ¿no? La factura. O sea, la factura le está cobrando. ¿Por qué? Porque ¿qué te da a entender? Un alcalde que mueve constantemente su secretario del ayuntamiento y su tesorero es un alcalde que no tiene o que carece de orden y de gobernabilidad, de orden financiero, pero también de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque son las dos posiciones que un alcalde rara vez
puede mover. ¿Por qué? Salvo por una cuestión política de uno de los que quiera perfilar a uno de los colaboradores. Pero de ahí para allá son inamovibles porque son de tu total confianza y uno te representa la administración y el otro te representa la gobernabilidad. Entonces ahí como que a don Gildardo le falló y le está fallando esa parte. Entonces si le siguen sacando cosas, o sea, en el tema de las cuentas públicas, pudiera estar muy difícil la reelección. ¿Por qué? Porque eso te refleja un desorden, no solo en la administración, entonces cómo estará lo político. Pero bueno, eso ya lo determinará su partido, ver si continúa o no. Pero esto te va a dar un reflejo, o sea, ya desde el Congreso se empieza a perfilar cómo podrían venir las candidaturas en Morena. Porque, por ejemplo, en Mocorito, yo no creo, por más que se hayan pasado del paso a Morena, yo no creo que repitan a la esposa. O sea, ya serían 4 administraciones de un matrimonio. Más, pues, o sea, ya chole, pues ya es de más. En Cozalá, pues veremos cómo se comporta esta situación. Pero tienen en esta parte, esos ayuntamientos, si quieren llegar a una situación de reelección, no solo en lo político, tienen que aclarar todo este tipo de observaciones, los pasivos sin fuentes de pago, las adjudicaciones directas, porque, oh sorpresa, va más allá del 90%. Imagínate nada más. Francisco, tu punto de vista. Y como dijo Lucerito, y la misma historia de siempre. Anuncian como me platillo desde la Auditoría Superior del Congreso del Estado, tantos municipios con cuentas aprobadas, Poder Judicial con cuentas aprobadas, tantos reprobados, y ahí señalan hasta por qué. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Cuántos exalcaldes están en la cárcel? ¿Cuántos administradores municipales están en la cárcel? Pueden estar procesados actualmente algunos como el Químico Benítez, pero andan libres, y parte de sus funcionarios también, y así nos podemos ir sucesivamente. Pero eso de que hay ayuntamientos como el de Cozalá, como el del Fuerte, Cozalá tiene el 100% de adjudicación directas. O sea, ahí no hay ninguna, ¿cómo se llama? Las licitaciones. O sea, no llegas y licitas. Bueno. O sea, es directivo. Entonces, se supone que están violando la ley. Sí. ¿No? Entonces quiere decir que la ley municipal de administración pública se hizo para eso, para violarla permanentemente, porque ¿qué va a pasar? Si estás violando algo tan delicado como es la adjudicación directa de obra, entonces, ¿de qué más te puedes atrever? Luego, eso de pedir prestado sin tener con qué solventar el pago es otra situación también muy delicada. Entonces, esto consiste en ir pateando el bote, que el que venga atrás, vámonos, que arree, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, pues. No hay hasta ahorita ningún alcalde, ninguna alcaldesa ex, o como ustedes quieran llamarle, en la cárcel. No hay ni nadie procesado. Y en el caso del Fuerte, ¿cuántos tesoreros municipales lleva el alcalde del Fuerte, Gildardo Leiva? ¿No? Y uno de ellos, cuando menos fue muy 3. claro cuando se fue, dijo, yo me voy porque no estoy de acuerdo en lo que usted me está ordenando. Así no. Bueno, 2 de ellos. Entonces no se puede jugar así con la administración pública sin que haya consecuencias legales desde el punto de vista penal. Si de por sí, cuando tú licitas permanentemente cierta obra pública te pones muy abusado, ¿no? Vemos la licitación, pero es raro el que le da seguimiento de los medios de comunicación. Los que le dan seguimiento son los de las constructoras. Claro. Y ahí en el mundo de las constructoras se la saben de todas. Saben por qué licitaron, por qué la adjudicaron, por qué la partieron como en 4 o 5 para no licitarla, en fin. El rancho es muy chiquito y todo absolutamente se sabe, y se sabe quiénes monopolizan la obra, directa o no directa, indirecta, quiénes son los que se están llenando los bolsillos de lana atrás del poder, atrás del trono, sobre todo en lo correspondiente a la obra pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, pues se dedican a eso, están en eso y se conocen unos a otros, ¿no? Entonces, creo que en el caso de los ayuntamientos, pues de nada sirve que nos den a conocer todos estos datos, pero después no sabemos qué pasó. Siempre la misma historia. Dan a conocer y están violando la ley así,
Y nadie sabe, nadie supo, hasta el próximo boletín de prensa o conferencia de prensa, donde conjuntamente diputados y Auditoría Superior del Congreso del Estado den a conocer que tales cuentas fueron reprobadas. Pero nunca nos dicen cómo le hicieron ¿Cómo para... dices tú? Estoy anonadado. ¿Cómo era tú? Sí, anonadado, Estoy anonadado, yo me fui para atrás. Sí, ahorita que dijiste lo de que se llenan los bolsillos. Si eso ya se acabó, Francisco, desde que inició la actual transformación. Es como la historia del queso. Eso ya no existe. Es como la historia del queso. ¿Qué pasó? Era una rebanadita chiquita y ya se hizo grande. No. Es que había un presidente municipal. Ah, yo pensé que la de Nabolato. Y siempre le llegaban, le llegaban sus quesos, sus panelas y todo. Okay. Deja la alcaldía y después le dice al del queso, oye, ya no me llevo el queso. No, el queso sigue llegando, pero tú ya no estás ahí. Es la misma. Cada trienio, cada sexenio tiene la historia llena precisamente de quienes monopolizan de una manera u otra la obra pública, adjudicada o no adjudicada directamente, le buscan para hacerlo. Por eso te vas topando tú que muchas obras que tienen apenas de gran nivel, o de gran inversión, o de gran mochada, como se le quiera ver, que tienen apenas 3, ni siquiera 4 años, y al año ya se les notan las deficiencias. El tramo del bulevar que amplió Quirino Ordaz Coppel, que va pegado al Costco y que arranca desde la UADO. Rolando Arjona. Rolando Arjona. Sí. A la pura entrada de Villas del Río, enfrente de la gasolinería ahí, verdaderamente ahí no hay topes, ahí ya es un riel el que está recibiendo. Sí. Hay como un desnivel, ¿no? Entonces desde un principio, desde que se entregó esa obra, cuando todavía tenían garantía, un año, así es. Ahí medio le metían mano, al año vence la garantía para cualquier constructor, pues qué chulada. Javier, conclusiones. Sí, lo que más llama la atención es el municipio de Cosalao, porque no solamente tiene un pasivo bastante fuerte, más de 30 millones de pesos sin fuente de pago, sino el endeudamiento que tuvo de más de 46 millones de pesos, que lo coloca a este municipio como uno de los más endeudados. ¿Cómo van a pagar 46 millones de pesos? Son municipios tan pobres con bastantes carencias. El problema es cómo los miembros del Cabildo le autorizan a la alcaldesa a hacer este tipo de contratos. Y también se debe vigilar por parte del Congreso del Estado, no permitirle a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos que no tienen capacidad y traen problemas financieros que arrasan desde mucho tiempo, que contraten nueva deuda pública. Claro. Porque el problema es que cuántos trienios van a intentar pagar esta cuenta de 46 millones de pesos. Debe haber, sin duda, consecuencias para cada uno de estos alcaldes que no han cumplido. Sobre todo el caso del municipio del Fuerte tiene varias observaciones. Una de que es fuente de pago, también hacer contrataciones de profesionales, utilizar recursos del gasto corriente cuando ya está etiquetado ese dinero que tienes que pagarlo por un laudo de un tribunal y lo utilizas para otro fin. Bueno, esto tiene que tener consecuencias. No puede haber tantas irregularidades por parte de los alcaldes, aunque él le está echando la culpa a los funcionarios que ya se llevaron. El alcalde es el responsable de esto, que no es solamente su tesorero, porque él autoriza. Pues abusados, porque aunque Francisco decía ahorita que sí ha habido consecuencias, aunque más mezcladas con la política, obviamente, y muchas otras cosas, pero el hecho de que vayan dejando esta huella tan visible le costó la alcaldía a 2 presidentes municipales. Estábamos hablando del Químico Benítez versus Lámparas, que todavía no sabemos si van a tener que regresar ahí algún dinero, es una cantidad millonaria. Y bueno, estamos hablando de Estrada Ferreiro, aunque Estrada Ferreiro son 2 problemas, ¿no? El tema de los camiones de basura, el arrendamiento, y el tema pues de las vidas de policías. Así es. Pero ahí están esos casos. No sabemos si va a haber algún tercer alcalde o alcaldesa, y todavía no llegan los tiempos de elecciones, aunque cada vez están más cerca. Y aunque no hubiera elecciones. ¿O les va a costar la no reelección? Sí, aunque no hubiera elecciones, aquí hay una serie de irregularidades, sobre todo con la asignación de las obras directamente. Hay casos del 100% que nunca licitaron, violando cualquier disposición. Entonces sí debe haber consecuencias contra estos alcaldes. Ahora, si sus partidos buscan o les permiten la posibilidad de reelección, pues hay que cuestionar públicamente también a los partidos políticos el próximo año. Milton. Sí, parte de esto es los ayuntamientos pues no cuentan con un servicio civil de carrera. ¿Qué sería esto? Recordarás, Francisco, que y Javier, Luis, amigos del auditorio, que había ciertas áreas en la administración estatal
creo todavía existen, pero ya con otro nombre, donde había perfiles muy técnicos donde te decían, hey, ya no te puedes endeudar, o alcalde que llegaba o nuevo alcalde te decían las áreas financieras. En aquel tiempo yo recuerdo era la COCAF, te decía, este es tu nivel de endeudamiento, esto es tu nivel de tributación, esto es lo que hasta esto puedes captar, tienes todo esto de margen de maniobra. Entonces los alcaldes se daban cuenta de cómo podían manejar la hacienda pública, y eran como microscopios financieros que te decían, hey, por aquí, por acá se mueve esto, o sea, hazlo así. Entonces, muchas veces era cuadro, no es que hubiera un servicio civil de carrera, sino que había cuadros técnicos que te decían cómo hacerlo. Entonces, en los ayuntamientos todavía parece que se respeta algunos cuadros, funcionarios de mediano o bajo nivel en la hacienda pública, que saben cómo se mueven este tipo de situaciones, pero al momento de llegar algunos alcaldes que quieren hacer la política del chicharrón, o sea, que nomás sus chicharrones truenan, sí, no le hacen caso a este tipo de funcionarios que dicen, hey, la ley nos dice esto, nos vamos a ir así. Empiezan a caer gorditos, ¿no? Ándale, y empiezan a caer gordos, y le van a decir, oiga, le van a observar esto en el Congreso. Entonces, gente que realmente sabe, que tiene un perfil técnico en las haciendas públicas, y le dice, oiga, le puede pasar esto. No. Y agarran el apotegma presidencial. A mí no me vengas con que la ley es la ley, ¿no? Entonces, al rato, ¿qué pasa? Se quieren reelegir, se sienten todopoderosos, y palo, viene el golpe de que no, pues cuenta pública, papá, mira, reprobada. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, llega el empleado y le va a decir, ya ve, alcalde, se lo dije. Y con la colita entre las patas otra vez, a ver cómo hacen las observaciones. Entonces, por ejemplo, estos 4 alcaldes van a tener muy difícil su reelección, pero como bien dicen mis compañeros, o sea, endeudan, hacen ese tipo de licitaciones, no les importa nada, y algo ganaron, no sabemos qué, pero algo debieron de haber ganado, y son capaces de querer buscar la reelección así, con este tipo de administración tan desasiada, por así decirlo. Francisco, ¿tu conclusión? Hace algunos trienios ahí en el fuerte, un muchacho que no era de mi generación, que fue mi amigo hasta el día que le presté dinero, y pues al modo, como muchos disque amigos, que en cuanto les prestas, pues se te convierten en enemigos para hacerte el pleito ratero y no pagar. No me sé yo esas historias. Se enojan porque les cobran. No. El lomo mío está como el campo de un campo de gol, todo hecho lleno de hoyos. Bueno, y anduvo muy pegado. Prácticamente ya era el siguiente tesorero municipal con el alcalde que estaba por entrar. Y pues se llegó el nombramiento del gabinete y no le dieron absolutamente nada. Y le pregunté yo, ¿qué pasó? No sé, me dijo. Yo hice todo bien mi trabajo, etc. Sí, pero algún incidente en estos últimos días. No, me dijo, lo único que yo le dije al alcalde electo, que se grabara muy bien algo, que nada más le iba a dar el 10% tradicional que se da de moche, cuando con proveedores y todo eso, que se olvidara que yo le iba a dar más. Bueno, le dije, pues fíjate nomás, le dije, y así como querías que te hiciera tesorero, pues obviamente le dije, nunca vas a ser tesorero municipal, ya anda como ánima en pena en el fuerte, ¿no? Y claro, sin pagarme todavía. Pues. Pero hombre, ¿te resultaste el damnificado de todo? Sí, no, tío, pero es que yo creo mucho en el karma, hermano. Mucho creo en el karma. No me falles, ya yo creo mucho en el karma. Y bueno, y cuando Dios le dan ayudadita al karma. Que Dios bendiga a los malapagas, ya mis malapagas también. ¿Dónde vino a parar el golpe? Esperamos que le llegue la auditoría del karma, Francisco. Ya les llegó a muchos de ellos. Ya les ha llegando, sí. Están en abonitos, poco a poquito están pagando. Préstame una feria, ¿no? Señor director, he batallado tanto para conseguir su amistad. Usted le quiere jalar los pies al mercado, ¿no? Tan cerca que está el Buen Fin. El Buen Fin y el aguinaldo, ¿no?
Bueno, pues lamentablemente eso que le pasó a Francisco le pasa a muchas personas, ¿no? En nuestro país. No sé si sea común en otros países, Francisco. Yo creo que es global. El pícaro, el malapague, el malagradecido, el desleal es algo universal. Hay de ti que te atreves a cobrar, ¿no? Y si le dices malapaga, ¿qué te pasa? No, te conviertes en su enemigo. Así es. Sí. Y si le dices malapaga a un gobierno municipal, no, ¿qué pues te pasa? no, pues te cae la auditoría. Puedes hacerles 99 favores. Uno que no les hagas, ya no serviste para nada. Así es. ¿Tu comentario final, Caldera? Así es, bueno, lo que estamos viendo es estas primeras revisiones de las cuentas públicas. Vamos a ver el resto y sobre todo estos temas tan polémicos que sí ha levantado polémica Culiacán y Mazatlán, porque se dice que vienen en sentido favorable y sí hay muchas dudas, sobre todo de Mazatlán en el tema de la nómina, que sí que se dice que creció. Esa es la apreciación que tiene la Auditoría Superior del Estado de lo de la revisión y también la Comisión de Fiscalización. Pues aunque ya el alcalde ha salido a hacer algunas declaraciones y precisiones, tendrá que solventarlo, ¿no? Tendrá que solventarlo. Él dice que no ha crecido en esa, sino que se trata de una modificación que se hizo como la forma que se paga a jubilados y pensionados. Sin embargo, bueno, pues la auditoría lo que encontró es que a su juicio sí creció en un 300%, lo cual es bastante desorbitante este porcentaje. Y Culiacán también se dice que también hay algunas irregularidades y veremos también si ya fueron solventadas o por qué motivos se van a aprobar, que se dice que vienen en sentido favorable. También veremos cuál es el criterio de los diputados. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton, comentario final. Pues el calendario legislativo se cruza con el calendario de proceso político local. 15 días antes, un mes antes de que empiece el proceso, empiezan las cuentas públicas. ¿Y qué pasa? Un reprobadero. ¿Para qué? Para ir poniendo en la balanza quién puede y quién no. Vamos a ver quiénes de estos alcaldes reprobados buscan la reelección y se les da. Y bueno, ya sabrá la gente ahí si les da la reelección y el voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Qué bárbaro el Tico, qué memoria tiene el Tico Acuña Delgado allá del Fuerte, ¿no? Bien que supo a quién me estaba refiriendo, porque no me puso que me va a pagar en abonos. El malapaga ese que les digo yo. Me dice, te va a pagar en abones, por lo que ustedes están imaginando. Híjole. Pues ni hablar. Pues esperemos que pague. No, hermano, en mi vida no, ya. La esperanza muere al último. ¿Qué te digo yo? En la reencarnación. Hasta en los más altos niveles a veces. Sí, hombre, pero bueno. Hasta en los más altos niveles. Bueno, no hay como tener la... Habríamos de hacer un programa de malapagas. Pero con nombres. Sería muy interesante. Sería interesante. Capaz que te demandan, animas? Porque ¿cómo presta uno a la palabra? Difamación. A la palabra. Pero a veces hasta hay papeles. No le muevas porque el bribón se atreve a todo. Oye, pero a veces hay papeles y ni así. Ah, no. Claro, ¿Tú tienes un censo, Pancho? Lo que callamos los periodistas, ¿sabes? Ándale. En deudores morosos. Sí, pero no le muevas. No le muevas, como dijo el Chiqui. No tiene nada que ver el Chuquiqui con esto. Hubo otro compañero del gremio que hace unos años le había prestado 1,000 pesos. Y 3 años después me pide 3. Oye, le dije, mi mamá Amelia me decía que si no te han pagado lo viejo, no puedes prestar nuevo porque te salas. Bueno, me dijo, mira, préstamelo los 3,000, te pago los 1,000 y ándale, no. Si son unos genios los malapagas. ¿Todavía te acuerdas? Todavía me acuerdo, pero es simpático. Por eso vale más que te digan, dame. Sí, y si cuando se puede, pues por supuesto. Así es. Y bueno, pues todos podemos estar en una u otra posición y hay que ser responsables en ello. Muchas gracias, Francisco. Pero no le pegas al mismo árbol. Así es. Porque te lo acabas, lo tumbas. Pues. Totalmente. Y aquí pues ya ni matorral quedó. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Agua con los malapagas, güey. A nombre de todo este equipo de periodistas se queda bien acompañado en Vibra Radio. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.